Bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan en este podcast llamado La Universidad del Futuro. Ya son bastantes las conversaciones y estamos muy contentos de seguir ampliando la conversación sobre la educación y sobre el sentido también del aprendizaje. Hoy en día, que nos llama mucho la atención, como que la conversación también permite aprender del otro y también construir redes de aprendizaje, que es una de las cosas que a mí más me motivan ahorita desde pandemia. Empezar a crear como una comunidad global de aprendizaje ha sido como el reto, la obra de arte en la que me he metido. Yo estaba muy interesado en eso y bueno, para hoy vamos a tener una conversación muy bonita con Lorena Guerra, quien la conocí pues porque participó en una de las publicaciones en una revista en la que yo también participo, llamada Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Bogotá, Colombia. Y bueno, Lorena es doctora en psicología social, ¿cierto? En la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, de la Ciudad de México. Y bueno, bienvenida, Lorena, que conversemos un rato acerca de tus experiencias y sobre un poco tus trayectorias, cómo han sido. Para empezar, me gustaría entrar ahí, que entres a compartir cómo qué haces y qué temas te han apasionado en este camino como investigadora. Hola, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Pues sí, soy psicóloga social por la UAM Iztapalapa y soy mexicana. Hice investigación sobre teatro corporal en México. Básicamente esa es como mi línea de investigación en simbólica, psicología social simbólica, que pues también fue como un luchar con la academia, porque justamente como entienden un poco lo simbólico más como sígnico, entonces yo pues estaba mucho como por el lado de lo junguiano y con estas ondas artísticas que lo entienden pues desde otro lado, ¿no? Pero justamente como al no estar en un posgrado de arte, se vuelve mucho más complicado, justamente, ¿no? Dar a entender qué es lo que sucede, cómo sucede, etcétera, ¿no? Entonces, pues estuve ahí investigando con mucho trabajo. Te digo que me tuve que pelear un montón y defender mis ideas y eso, pero lo que hago es investigar justamente el cuerpo, ¿no? ¿Qué papel tiene el cuerpo en la creación artística? ¿Cómo se experimenta? Pero justamente empezar a investigar sobre eso me llevó a una revisión sobre el alma, ¿no? O sea, que sobre la psique, qué entendemos por psique, ¿no? Y sobre todo puede parecer una cosa muy convencional para los psicólogos, pero para psicología social es una cosa que dices tú, no, no sé ni por qué se llama psicología social, ¿no? Si no ponemos en cuestión qué entendemos por alma, por psique, etcétera, ¿no? Entonces, fue un viaje muy nutricio para mí, muy apasionante. A pesar de todo, tenía un asesor que, me respaldaba bastante, entonces podíamos hacer varias locuras ahí, nosotros. Y justo como en esta búsqueda de qué es el alma y cómo se vincula con el cuerpo y luego cómo se vincula con la creación artística y esto. Pues me empecé a meter como en filosofía incluso, ¿no? En antropología, y sobre todo en psicología junguiana, pero o psicología profunda o analítica, como la conozcan, ¿no? Porque ahí se conjugan las tres áreas, ¿no? Es un campo mucho más amplio. Y pues terminando, pues yo me enamoré de la psicología junguiana, pero sobre todo vinculada al arte, ¿no? Entonces, lo que empecé a investigar, yo entrené, o sea, hice una etnografía encarnada para mis trabajos, mis tesis, y estuve con tres grupos de teatro de la Ciudad de México. Todos tenían como esta énfasis en el entrenamiento físico.
Yo le llamo teatro corporal y no teatro físico, justamente porque no solo se centra en la parte material, ¿no? Y en enseñanza de habilidades y mostrar la habilidad en el escenario y cosas así, ¿no? Sino que se trata justamente de esta unión, de esta unidad psicocorporal y a partir de eso crear, ¿no? Obra artística. Entonces, todos los entrenamientos estaban basados en el cuerpo. Y yo hago esta etnografía encarnada, lo que significa que me meto a entrenar con ellos. Yo soy actriz de teatro corporal, ya tenía un rato antes de las tesis entrenando con ellos también, no específicamente con mis grupos de estudio, pero sí en ese ámbito, ¿no? Entonces, cuando yo llego antes de las tesis a entrenar ahí, yo digo, es que esto se complementa perfectamente con lo que estudiamos de psicología, ¿no? Psicología en general, ¿no? Y entonces, entonces yo dije, no, pues aquí hay como una forma de unirlo y ahí me quedé como insistiendo que ese era como el camino por el que quería ir, ¿no? A pesar de que, pues muchos decían que pues no, que investigara la industria artística o cosas así, porque pues eso es lo normal dentro de la psicología social o cosas así. Y pues a mí me parecía que había mucha información ya sobre eso, ¿no? Pero que no había alguna investigación que se centrara en el artista, en cómo experimenta el artista y sobre todo el actor, ¿no? Cómo experimenta esto. Había muchas investigaciones sobre dramaturgia, sobre el público, sobre cómo crear y cómo se hace esta comunicación entre el actor y el público, pero no sobre qué pasa tras bambalinas, ¿no? ¿Qué le pasa al actor? ¿Cómo es su proceso? Etcétera, ¿no? Entonces me pongo a investigar eso y te digo, entreno con ellos. Un poco como lo dice Sara Ahmed, que tienes que entrenar y entonces se crean conceptos sudorosos, ¿no? Y entonces este compartir el sudor con los otros genera una forma de pensar también, de pensar no solo tu cuerpo y lo que tú eres, sino pensar el mundo en general, ¿no? Y entonces pensarte como artista también en una liminalidad, ¿no? Es decir, no eres este artista convencional, estético, que todo lo plantea de esa forma, sino que eres más como de la víscera, ¿no? Entonces, luego también conocí a una investigadora, una performancera mexicana que se llama Miroslava Salcido, y Mm, ella tiene un libro sobre performance y filosofía del cuerpo. Entonces, ella plantea que deberíamos ser como un pensador en escena, ¿no? Entonces, a partir de justamente estos entrenamientos físicos, ella empieza a crear un laboratorio de escritura filosófica, ¿no? Empezar a pensar lo que sucede también en el performance pero desde estas teorías académicas, pero no una teoría filosófica fuera de la vida, sino, o fuera del cuerpo, sino vinculada a este principio de vida, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Entonces, justamente cuando empiezo a hablar con los performers o con los actores, y les empiezo a preguntar, oye, pero ¿tú qué experimentas con estos entrenamientos? Y me empiezan a hablar de unas imágenes que aparecen en su mente a partir de estos entrenamientos. Y empiezo a ver que tienen que ver con la naturaleza, que son como, que están vinculados, no sé, a animales como águilas, lobos, serpientes, cosas así, ¿no? Y además que empiezan a vincularlo con las tradiciones originarias de México, de los pueblos originarios de México, ¿no? Entonces, me llama muchísimo la atención como un entrenamiento que es, eh, pues laico, o sea, que no tiene que ver con alguna religión o con, llevarnos hacia ese camino, empieza a generar como esta pertenencia al lugar en el que nacimos, ¿no?
y empiezan a aparecer todas estas imágenes. Y entonces ya llego con mi asesor y le digo, es que aparecen imágenes, ¿no? O sea, me hablan de imágenes a partir del movimiento corporal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Y entonces empiezo a investigar y pues no eran imágenes cualquiera, ¿no? No es como esta imaginación pasiva donde, pues no sé, te imaginas, no sé qué ejemplo dar, como un bosque, pero pues no, porque estuviste ahí ayer, ¿no? Ujú, Y nada más, y no tiene como ningún otro significado, sino que estos bosques que imaginaban o estos claros de luna que imaginaban tenían todo un trayecto que era muy parecido al trayecto que narra Jung sobre el proceso de individuación, ¿no? Y entonces una de las preguntas que se hacían mucho era, pues justamente, ¿quién soy? ¿No? O sea, ¿quién soy yo en este mundo? ¿Qué lugar ocupo? Y esa pregunta, no era solamente como, había un cuestionamiento sobre no soy solamente la doctora, no soy la maestra de tal, no soy el dinero que tengo, no soy nada de eso, ¿no? Sino quién soy en realidad. Y ese quién soy, los vinculaba a la tierra, como al cuerpo territorio, más que a otra cosa, ¿no? Como a vivir su pertenencia a la tierra, al país, porque además aparecían como estas imágenes, recuerdo mucho una que hablaba de una mazorca, que tenía siete maíces, ¿no? O sea, siete elotes, no sé cómo le llaman allá. Y entonces esa imagen, ella no tenía ni idea a qué estaba vinculado, pero esa imagen estaba vinculada a una diosa mexica que se llama Chicomecoatl, ¿no? Y que justamente tiene esa misma penca de maíz, ¿no? Entonces, y se llama Siete Serpiente. Entonces, era como muy mágico para mí, como ver cómo estas imágenes venían a sus mentes a partir de este entrenamiento y que tenían un significado profundo. O sea, ellos se preguntaban, pero ¿qué es esto, no? O sea, y además no tenían con quién hablarlo, ¿no? O sea, sí, esa era otro de los puntos, que se sienten tan fuera de lugar, y justamente creo que eso es como una de las características de los artistas, ¿no? Que muchas veces nos sentimos fuera de lugar, o sea, no encajamos en el mundo, porque no, el sistema pues no nos cobija, ¿no? Sino que siempre estamos fuera de. Entonces, pues ellos no tenían con quién hablarlo y entonces empiezan a elaborar justamente en la entrevista como todas sus vivencias y toda la emoción que sienten a partir de eso, ¿no? Y que además no solo se presentaba en los entrenamientos, sino que con eso daban vida a los personajes que actuaban ya en escena, ¿no? Entonces, eso era lo que llenaba de sentido su quehacer escénico. Entonces, a mí me pareció magnífico, poético, les daba sentido a la vida, ¿no? Aunque no se los pagaran bien, aunque tuvieran que hacer un montón de sacrificios para estar ahí, porque los artistas en México viven así, ¿no? Tienen que dedicarse a otra cosa, para poder crear también arte, ¿no? Entonces, pues veía como todos los sacrificios que hacían, levantarse, no sé, había gente que vivía en Texcoco y venía a entrenar a Chapultepec, que es, o sea, son como 3 horas de camino, cuatro, a las 7 de la mañana tenían que estar en Chapultepec, ¿no? Entonces ves todo ese tipo de cosas y tú dices, pues, o sea, estos tienen ganas de hacerlo, ¿no? Y no van a recibir un título, no van a recibir un pago, no van a recibir nada más que la experiencia de estar ahí, ¿no? Entonces eso me pareció magnífico. Y luego, empiezo a ver cómo quién soy, pues no está en lo individual, ¿no? Sino que más ajá. bien empiezas a pensar quién soy en esta tierra como mexicano. Y por eso está como vinculado a estas imágenes, ¿no? Y entonces hay una cosa, porque Jung dice que estos arquetipos son universales, ¿no?
Ajá, Pero yo empiezo a ver justamente cómo las imágenes que empiezan a llegar son de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y sobre todo de los de Abya, o sea, no nada más de México, sino de todas estas tradiciones de América, del continente americano, y que tienen un sentido muy profundo, ¿no? Entonces, sí, en eso estoy justamente ahorita preguntándome si realmente, o sea, si son universales porque tienen una raíz en común. Por ejemplo, lo de la serpiente, ¿no? Que para nosotros es muy importante. En China o Japón también hay una serpiente que es más como un dragón y tienen como un sentido casi que el mismo que para nosotros, pero está, o sea, es muy raro que o sea, o bueno, en mi experiencia y en el trabajo que hago también en estos círculos o cursos que doy de interpretación de sueños, casi siempre tienen que ver con esta serpiente que es Quetzalcóatl, ¿no? O sea, así lo narran los soñantes. Y entonces es una pregunta que se me queda ahí. En realidad, ¿habrá como esta memoria ancestral, que es lo que Jung llama como inconsciente colectivo, que es un caminar otra vez, un vivir otra vez sobre la misma tierra de la que venimos y sentir también como sus heridas y toda su historia, ¿no? Entonces, siento también que justamente eso está arraigado a un cuerpo territorio, o sea, que no es solamente este arquetipo universal, sino que también te da como un sentido de pertenencia, de arraigo a un lugar, ¿no? Y eso mismo pasaba con los actores, justamente. Entonces, pues de ahí es donde empiezo a investigar sobre el imaginario simbólico. La tesis, por ejemplo, de maestría estaba muy anclada en el cuerpo y luego ya empiezo a investigar y cosas más sobre el alma, ¿no? Sobre la imaginación, sobre este círculo de Eranos que mm, que empiezan a investigarlo desde otro lado, ¿no? Entonces también me convertí como en una investigadora o alumna liminal, porque, o sea, mm. nadie, o sea, en la academia todo eso es muy mal visto, ¿no? O Sí, sea, sí es es cierto. como, ajá, sí es como de, no, eso no tiene sustento, pero ¿cómo dices que no tiene sustento cuando lo estás viendo, ¿no? O sea, cuando la gente te narra esas cosas, ¿no? Y entonces, pues empiezo a tratar de defenderlo por muchos lugares. Ujú, Entonces, pero tuve que dar una vueltezota, ¿no? Tuve que estudiar historia del arte, filosofía, meterme a psicología junguiana, aparte de lo del doctorado de psicología social. Entonces, y de los entrenamientos con los actores, ¿no? Entonces sí fue como un estira y afloja, un ir y venir, porque no hay un lugar que te enseñe realmente desde ese punto, ¿no? sí, me parece muy, muy interesante esta primera entrada para conversar, porque planteas ahí buenos elementos Ajá. respecto a, y eso tiene que ver también mucho con la educación y es como poder encarnar uno el arquetipo con el que uno, pues, tiende más a relacionarse. Uno podría hacer muchas cosas, pero hay algunas cosas que a uno se les va mejor hacer y las hace con mucha facilidad. Ese podría ser como un arquetipo principal, pero algo que estás diciendo ahí que me parece muy chévere y es que eso está relacionado con el territorio y con lo ancestral y que nuestras biografías, ¿cierto? Personales son también huellas de contextos mucho más amplios y que resuenan en muchos otros niveles, incluso prehumanos y más que humanos, ¿cierto? Ujú, sí, sí, sí. Interesante esa relación, incluso también también, y eso lo pienso, ¿no? También para las cuestiones del trauma colectivo, muchas de las cosas que también nuestras biografías también son huellas de esas cicatrices colectivas más grandes, así nosotros no seamos no tan conscientes de ellas y están ahí y cuando pasan momentos difíciles, como pasó en pandemia, pues tienden a levantarse esos traumas colectivos. Incluso acá en Colombia, hace unos días también pasó algo muy fuerte de que hace rato no veíamos
y era como el atentado contra un candidato presidencial. Y eso fue volver otra vez a recordarnos a nosotros de situaciones que ya habíamos vivido y como que todavía están ahí, como ciclos de violencia que están Ajá. y que van apareciendo en momentos donde la sociedad se está desencajando y hay unas crisis y como que esos momentos de responder pues surgen ahí. Entonces me parece muy chévere eso. Y también una cosa que me parece también muy interesante de lo que tú estás diciendo tiene que ver con el aspecto mítico o el aspecto de lo imaginario Ujú. que resulta para mí pues muy importante como forma de construir conocimiento, pero esa forma como se, se vio como menos, ¿cierto? Por la ciencia, ¿cierto? Se vio como menor, pues las personas que hablan desde ahí, pues como tú dices, se las va a ver como raros, pero esa rareza es la que estamos buscando acá en la Universidad del Futuro y encontrarse uno con esas personas que están hablando. Otra de las cosas que también venimos como en una herencia también muy platónica es eso de dividir como el cuerpo y el alma, ¿cierto? Como dos cosas diferentes. Y lo que tú estás mostrando y lo que muestran también las investigaciones es que esas cosas también están muy en relación. Mm. Sí, fíjate que uno de mis lectores es, aparte de historiador del arte, estaba en este asunto de la filosofía y era así un maestrazo sobre Platón, ¿no? Y entonces él me empezó a guiar como por ahí. Recibí mucha ayuda, la verdad, de mi asesor y de él. Entonces, él me empezó o sea, me metí a sus clases de posgrado en filosofía. Y justamente lo que nos dimos cuenta fue que justamente este asunto de ver a Platón como separado, o sea, que separa la psique o el pensamiento, el mundo de las ideas del de la doxa, que es el del cuerpo. Que era una mala interpretación de Platón, o sea, que más bien él lo hace como un asunto pedagógico para explicar cómo llegar a estos arquetipos, pero que en realidad y todo su pensamiento y todo su planteamiento es más como para explicarle al otro así de esta parte sí existe, pero tienes que llegar a esto otro, ¿no? No es nada más el cuerpo el que te mantiene como, o el que hay que castigar, o este tipo de cosas, sino que ese mismo cuerpo te lleva a este mundo de las ideas, ¿no? Entonces, sí hay una serie, una como evolución, que es de ahí de donde saca Jung todo su planteamiento psicológico viene de ahí, ¿no? Entonces, y justo este Platón habla de este mundo arquetipal y que nunca vamos a llegar a él, ¿no? Y es lo mismo que dice Jung, o sea, nosotros como humanos nunca vamos a llegar a esta totalidad que es como el fin último del camino de individuación, porque esa totalidad solo está en la deidad, ¿no? En lo divino. Y Platón decía, está en el demiurgo, o sea, el demiurgo es el único que tiene acceso a todas esas imágenes completas, ¿no? Entonces, para estar completos tenemos que ir a justamente pues morir, ¿no? A estar unidos con esta totalidad, con estas deidades. Y a mí me parece que no lo divide, ¿no? O sea, y que justo, o sea, que más bien como son pensadores, a lo mejor no lo hacen tanto como con el cuerpo, pero está ahí de todas formas, está ahí como este nivel. Pero sí, la academia ahora, justamente como a partir de estas lecturas, pues yo digo que tergiversadas, entonces pues nos enseñan esas dicotomías, ¿no? El cuerpo está de este lado y la mente de este otro lado, ¿no? Y sobre todo el concepto de mente, ¿no? O sea, te quedas así como de, ahora es eh, completamente esta metáfora de la máquina, ¿no? O sea, y de sus funciones cognitivas y de cómo solo existe lo que corresponde o lo que se ve en el cuerpo, que es lo material, pero no presta atención a todo ese cúmulo de cosas que existen que no son visibles, ¿no? O sea, es el énfasis en el mundo de la materia, el énfasis en el mundo visible es muy reductivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, pensarme qué es la psique, justamente lo que me decían primero, pues es la mente, ¿no? O sea,
ya no sé por qué te vas hasta allá si ya sabemos que es la mente, ¿no? Y yo así de no, pero es que en la psique había otra cosa, había otra manera de pensar, lo que ahora llamamos mente, que era mucho más poético, ¿no? O sea, mucho más sensible. Y sí, justo a lo que llego es que el pensamiento artístico religioso, es el que desarrolla como todas estas capacidades cognitivas que tenemos, ¿no? Y todo nuestro aparato social, o sea, la forma que nos vinculamos y creamos sociedades viene de ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que la mente, pues, se le quitó todas esas capas simbólicas y religiosas, además, ¿no? Espirituales, religión no como esta institución, sino como esta forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, pues es más plana. O sea, las formas de investigar, incluso de tratar a alguien en psicoterapia, pues, o sea, por eso tenemos la psicoterapia cognitiva, ¿no? Que es más como de estímulo-respuesta. Mm, Y entonces, yo te digo esto y tú tienes que cambiar tu actitud o tu forma de conducirte hacia esta cosa, ¿no? Y pues me parece que eso también reduce muchísimo tanto la capacidad de sanar, como la capacidad de ver el mundo y de relacionarte con los otros, ¿no? Que eso es muy importante. Y justo esto que me decías de cómo vivimos las huellas de nuestro territorio, mm, algo que he visto, porque los talleres que doy sobre sueños, sobre interpretación de sueños, yo las vinculo con las tradiciones originarias, o sea, con mucho asunto de los sanadores, los chamanes, que a mí me parece que de ahí es de donde viene la psicología, ¿no? Esta figura del terapeuta, pues era lo que hacía el chamán antes, ¿no? Solo que ujú. igual está reducido, ¿no? Y ahora se reduce como a estar sentados hablando desde la razón, mientras que con los chamanes era poner el cuerpo en juego, ¿no? Por eso, o sea, no nada más hablabas de lo que sentías, sino que ibas y hacías rituales y danzabas y te metías a temazcales y ingerías cosas y cosas así, ¿no? Y además la sanación se daba en comunidad, o sea, no era como individual, ¿no? Sino que todo este tipo de cosas era en comunidad y era para la comunidad, o sea, que tú sanaras, sanaba también a la comunidad, ¿no? Regeneraba esos tejidos sociales. Y justo ahí, dentro del chamán y de todos estos rituales, es donde empieza como la creación artística, escénica, ahí, pero junta, ¿no? Toda junta, ¿no? O sea, no hay separación de artes, sino que ahí está la música, la danza, el teatro, la performatividad, la psicología, filosofía, o sea, un montón de cosas ahí, ¿no? La religión, que Sí, que no estaban separados, ajá. sí, yo veo ahorita como en la sociedad como una gran tendencia también de volver otra vez a integrar un poquito los aspectos religiosos que significan como que pueden unir a alguien a un propósito, como decía Durkheim, que decía que eran todos los símbolos que comparte como un colectivo, ¿cierto? Como una tribu para organizarse, para... Hay muchos aspectos de la religiosidad en nuestras vidas y también un despertar también de esa conciencia por lo ancestral, también como tú lo vienes Ujú. mostrando. Y me llama mucho la atención de poder conocer un poquito eso que tú llamas, ese trabajo con los sueños, Ajá, que hay un mundo que uno puede conocer con los ojos abiertos y otros con los ojos cerrados. Y recordaba un poquito todas las cosas en una de las conversaciones también que tuve con algunas personas del pueblo Misak, acá que es un pueblo ancestral, en esa universidad Misak, pues el sueño es una forma de conocimiento y es una ajá, manera también de acercarse pues a un conocimiento más profundo y ellos también, incluso va a tener dentro de poco otra conversación con alguien que está en el Cauca, que también está desarrollando trabajos con el sueño, pero me gustaría un poco saber tú cómo lo enmarcas, lo encuadras, porque me parece muy interesante cómo se puede poner esto en juego en un proceso educativo con otras personas. Mm.
Sí, en el proceso, fíjate que, por ejemplo, yo hago estos grupos de lectura, bueno, de círculos de sueño. Y lo hago en colectivo, ¿no? Cuando la psicología junguiana lo hace como, pues, individualmente y a partir de la palabra. Y yo, lo que les digo es, hay muchos caminos para entender como estas imágenes que vienen en el sueño, ¿no? Y por ejemplo, la psicología junguiana utiliza la imaginación activa y casi siempre como en las artes visuales, ¿no? Como el dibujo, la pintura, este tipo de cosas. Pero también se desarrolló el movimiento auténtico, que eso ya fue, ya no lo hace Jung, lo hacen mucho después. Y es esto que empezaba a salir en mis talleres de teatro que te contaba, ¿no? Entonces empiezan a salir estas imágenes a partir del cuerpo, ¿no? Entonces, en un proceso pedagógico dentro del arte, este, es que es magnífico porque haz de cuenta que tú empiezas a escuchar los sueños de los demás y, por ejemplo, aparece otra persona, ¿no? O sea, se comportan como no nos comportaríamos en la vida despierta, ¿no? Entonces ahí hay otro yo que está queriendo salir, ¿no? Que está latente, que está diciendo, que te está mostrando la sombra, ¿no? Y entonces, o sea, lo que tú rechazas de ti mismo, ¿no? Y que dices, esto no soy y no soy y no, pero aparece, aparece y aparece, e insiste en aparecer, ¿no? Y entonces lo que yo les digo es que hay que hacer caso a esas imágenes, ¿no? Y esas imágenes, vienen a decirte algo que a lo mejor, no sé, esta mujer dócil que tú eres, a lo mejor como por ejemplo en la vida despierta, en el sueño aparece así enloquecida, ¿no? O súper abierta al mundo. Hay que dar salida a esa parte también, ¿no? Hay que, equilibrar esas dos partes, ¿no? Pero cuando escuchas la narración de los sueños, o sea, yo siempre he pensado que eso es un libreto teatral, o sea, o sea, de ahí podrías hacer una dramaturgia incluso y llevar como todos estos arquetipos que además son naturales, o sea, no necesitas incluso conocer toda la teoría junguiana para hacer esa estructura, sino que ya el propio sueño te la está dando, ¿no? Entonces, y luego hay muchos que eligen ese camino como de escribir, ¿no? Y escribiendo entienden más como los sueños, pero escriben de una forma tan poética que ya, o sea, justamente porque viene de este otro mundo sensible, ¿no? Ya no es la razón hablando, sino esta otra voz o sea, es más como el daimón que decía Platón y los filósofos, que te dice hacia dónde va tu camino, ¿no? Y entonces seguir ese camino es súper artístico ya en sí. O sea, ya casi que no tienes que hacer nada más que poner atención, ¿no? Más que estar dispuesto a escuchar esa voz, ¿no? Entonces hay muchos que la escritura les ayuda un montón. Y entonces de ahí pueden escribir también poesía, ¿no? Me tocó una de mis alumnas que escribía poesía, ¿no? Y yo le decía, grábalo, ¿no? Y grábalo y dítelo y a ver qué surge a partir de ahí, ¿no? Y a partir de eso ella fue sanando como su proceso, el problema por el que había llegado, ¿no? Otros, la pintura, ¿no? O sea, o el dibujo, o sea, ver incluso esas narraciones que tienen de los sueños y luego plasmarlas en una imagen, los hace ver y decir, ah, no era tan terrorífico, ¿no? O, ah, mira cómo esto me está diciendo que vaya hacia este camino, ¿no? Y entonces empiezan a comprender, pero en ese paso empiezan a crear arte. Y hay otros que son, o sea, que ellos dicen, no, es que yo, pues, o sea, ni quieren dibujar ni nada, ¿no? Tampoco les gusta escribir ni nada. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo lo encontré ese camino por el cuerpo, ¿no? Por las artes vivas. Entonces, a partir de ahí es como yo empiezo a crear obras de teatro o empiezo a crear mis propios personajes, porque justamente en este teatro corporal del que te digo, no
no es como que te dan un libreto y tú vas a hacer tal personaje y el personaje se mueve así y haces esto, sino que más bien tú creas tu propio personaje dentro de una narrativa colectiva y entonces puedes expresar esas cosas que están dentro de ti, ¿no? Como desde la entraña, desde este mundo onírico y trabajar con ellas, ¿no? Sí, es maravilloso. Yo he tenido también experiencias con el sueño, incluso con mis estudiantes, viendo que para mí han sido como tan ricas en imágenes, en poesía, en un material también inconsciente que puede ser muy fértil a la hora de producir como algo nuevo y no quedarse como en lo literal también del sueño, sino Ajá. también buscar que eso sea generador como de piezas y de... Entonces tener ese diario de sueños ha sido como importante y también para un proyecto que yo tuve hace muchos años, editorial, que se llamaba Magma, pues surgió mucho a través de un sueño que yo sentía que había erupcionado un volcán, toda la Ah, gente corría y yo me quedaba como contento viendo cómo ni siquiera sentía quemor, sino que sentía como una fascinación por lo que estaba sucediendo. Y así le pusimos nombre a esa revista, Magma. Y entonces a veces los sueños pueden ser también como intentos también de conectar con algo que ahorita es muy importante y para nosotros y es como lo profético, ¿cierto? Como ajá. lo que puede llevarnos como, como una imaginación pues diferente del mundo y de construir otros mundos también dentro de este mismo mundo. Me parece muy lindo esa posibilidad de la profecía. Ahorita yo estoy leyendo un texto de un filósofo italiano que se llama Federico Campaña, que llama Cultura Profética y él habla mucho también de los mitos y de la oportunidad de... Él habla de que el apocalipsis no es solamente una cuestión del fin del mundo, sino que nosotros nos invita también a narrar nuestras propias apocalipsis individuales que hemos tenido, cómo conectar lo Ujú. individual como con lo que está pasando en el mundo. Y es un texto que me está mucho llamando mucho la atención para construir como, como esas imágenes de futuro que me interesan a mí, que pueden ser interesantes y mitos que pueden unir a personas hacia un propósito que sea más constructivo, que sea más desafiante, que sea más rico para ellos participar en él. Y yo creo que la educación podría participar en esa construcción de esos escenarios y no quedarnos con una visión así como ni tan derrotista, ni tan, ¿cierto? Como de negación del juego, sino como cómo seguir jugando con lo que pues se nos presenta tanto de manera consciente como inconsciente. Entonces me parece maravilloso como esa oportunidad de poder conectar con ese territorio, porque cuando yo miraba un poco, Jung lo hacía y lo veía mucho, era como por la parte plástica y como con muchos, en el libro rojo de él, en una edición aparecen como muchas figuras de pacientes que participaron mostrando y él encontró pues ciertas figuras, ¿cierto? Ciertos Ajá. arquetipos en lo visual, pero pues ya desde el cuerpo me parece como, como una alternativa y una cosa que de pronto no ha sido muy explorada. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, y me gustaría hablar contigo, y es el papel también del, algo que yo me he venido preguntando también, y es el maestro, como esa persona que ama el conocimiento, ¿cierto? Que está como conectado con la sabiduría, con el saber que tiene un poquito también. Sería lindo inspirarnos en esa figura del chamán, como ese hombre sabedor que trabaja con plantas, que cuida una comunidad, que es intermediario entre culturas, incluso que pone su cuerpo en límite. Ernesto de Ujú. Martino, en un libro que he estado leyendo también, habla mucho de la figura del chamán como alguien que puede ponerse como en el límite, ir un poco como sin tener un poco miedo como a trascenderlo. Es una persona que puede, ¿cierto? Tiene como esa libertad de moverse de una manera más libre y que no todo el mundo no es necesario que todo el mundo lo haga porque pues si pensamos en los arquetipos, pues hay unas personas que tienen más esa tendencia más hacia ese conocimiento chamánico y hay otros que son más... ¿Cierto? Incluso Clarisa Pincola en ese libro de las mujeres, ella habla como de unos arquetipos hacia las mujeres, ¿cierto? Y uno en los hombres podría ver como el arquetipo del guerrero, del jefe, del chamán, y sería muy interesante en un proceso educativo, incluso profesional, uno poder descubrir eso en las personas rápido para poder como crear proyectos que realmente sean significativos para el grupo y no poner a alguien a hacer algo que de pronto Tiene sentido, ajá. no tiene sentido. Entonces me parece muy chévere esa figura arquetipal del maestro como chamán, como un intermediario también entre mundos y entre culturas. Y hoy en día lo veo también
que alguien que puede poner a abrir un poco la conversación entre gente que no se está conversando, como cómo hacer que personas que están en ámbitos y en disciplinas distintas converjan. Y así es que yo lo estoy percibiendo y me parece como un gran reto poder facilitar espacios donde esa posibilidad de construir sueños colectivos entre equipos interdisciplinarios, eso me parece maravilloso. Y ahí yo lo que me he dado cuenta, y es una cosa que me gustaría preguntarte, que me parece clave, es la figura como de los rituales, porque yo sé que tú has hablado un poco de la ritualidad como una manera de encarnar también como eso mítico que queremos, ¿cierto? Pues se requiere hacer a través de cosas donde haya música, danza, incluso la relación con plantas sagradas, también ha estado mucho los rituales acá en América Latina, ¿cierto? En Abya Yala, como muy centrados también en que ciertas plantas también pueden ayudar a despertar en las personas otro tipo de conocimiento. Y eso ha sido muy velado y eso deberíamos reconocerlo porque buena parte de lo que se ha construido en el conocimiento de maneras vanguardistas en el siglo XX, muchos han estado relacionados también con esta dimensión ritualística y también psicodélica. ¿Tú cómo ves eso y cómo te podrías decir ahí sobre esa perspectiva de las plantas como también a la hora de la construcción de conocimiento? Voy a empezar por lo del maestro, fíjate, Ujú, porque eso me llama mucho la atención también y que voy a hablar de cómo me fue a mí en la feria, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos estudiando un posgrado, es tanta como esta, o sea, como esta formalidad, justo como el ritual, pero en otro lado, ¿no? Estas ritualidades de yo soy el que sabe, yo soy el doctor, que no sé qué, ¿no? Pero que les falta mucho la conexión con los alumnos, ¿no? O sea, que están parados desde otro lado, o sea, muy lejano. O sea, que justamente como ponerse la bata blanca hace que haya una separación entre el alumno y el maestro, ¿no? Y eso a mí me parece terrible, ¿no? Y además, la forma en la que te enseñan a veces es como a latigazos, ¿no? O sea, como y léete los 3 libros para mañana y ya mañana tienes que entender todo y así, ¿no? De una sobreproducción que es muy importante, que por supuesto te saca de tu propio proceso como alumno, como individuo, etcétera, ¿no? Y creo que justamente este maestro chamán, este que te guía por el camino de vida, es justamente lo contrario, y eso salió mucho en mi investigación sobre los actores. Había gente que ya tenía 20 años entrenando con el mismo maestro, ¿no? Y entonces, y cuando les preguntabas, tú decías, bueno, una licenciatura la haces en 4, ¿no? O sea, ¿por qué estás 20 años aquí? Pero era justamente por la forma de enseñanza, ¿no? Por cómo ellos se sentían con este maestro. Y estos maestros, la característica principal era que eran muy cercanos al alumno, ¿no? O sea, se convertían en una figura muy importante, afectuosa, aparte de enseñar, o sea, podías tener una charla con ellos, decirles lo que te pasaba y entonces ellos empezaban como incluso a guiar tu camino artístico por ahí, ¿no? Para que tú, pudieras, resolver las cosas de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que más bien como para iniciar tu camino de individuación, ¿no? A mí me parece, yo lo veo así, ¿no? Ahora, en ese momento, pues no sabía cómo nombrarlo, pero eran súper diferentes a los maestros de un posgrado, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso falta, tanto en las licenciaturas como en los posgrados, como tener estos maestros que realmente se involucren con la comunidad, como decías tú, mm, y poner proyectos que sí vayan encaminados a eso, ¿no? Y algo que he visto en las clases de sueños, es que casi siempre un grupo tiene un sueño colectivo, ¿no?
O sea, un tema que los une y que los tiene ahí inconscientemente, ¿no? O sea, llegan y cada quien por su lado, pero resulta que hay un tema en común, ¿no? Y que ese Mm, es el que hay que resolver. Entonces, a lo mejor en estos maestros de arte, si logran como captar ese mensaje común, pues dicen, ah, pues una obra sobre tal tema, ¿no? claro. Para que ellos empiecen como a sanar desde ese lado, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Luego el asunto de las plantas sagradas, ay, a mí me parece fundamental, ¿eh? Yo he tenido experiencias con plantas sagradas. Pero sobre todo la teoría junguiana de las adicciones dice que hay este tipo de adicciones de sustancias, no sé, sexuales, etcétera, porque es una falta de espiritualidad, ¿no? Entonces, y esa espiritualidad a mí me parece que está en el arte todo el tiempo, ¿no? Inconsciente o Mm, conscientemente, pero es la que está ahí, ¿no? Y entonces que estas personas adictas, este, mm, pues básicamente tienen una crisis de espiritualidad, una crisis de sentido en la vida, y entonces por eso empiezan a llenar o querer llenar ese hueco con este consumo, ¿no? mm, Y me tocó ver un maracame cuando estuve en una ceremonia de Hikuri que estaba trabajando con un adicto, ¿no? Y que era a partir de la ingesta de las plantas sagradas, ¿no? Entonces, del Hikuri sobre todo. Y entonces a mí me explotó la cabeza porque era como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo carajos, sanas a una persona adicta con una planta sagrada, ¿no? Que tiene estos componentes también. Y resultaba que lo que funcionaba era justamente el aspecto ritual. O sea, consumirlo en comunidad, darle mm, este sentido divino, ¿no? Que lo conectaba con otra cosa. Entonces, consumirlo no era de diario, ¿no? Sino era a partir de compartir toda este sentido comunitario, ¿no? Y entonces era así como él empezaba a trabajar con esta persona. Luego tuve una experiencia con los niños santos con honguitos y y entonces ahí es una experiencia súper distinta y también me topé con ella creo que se dice sanadora, ajá, y también es psicóloga clínica, entonces como que vi la unión de las dos tradiciones porque ella viene de una familia de sanadores. Entonces, tenía como esta formación moderna y esta formación ancestral, ¿no? Y mm, entonces veía cómo llegaban sus pacientes y trataba muchas adicciones. Ahí sí vi uno de sustancias, uno de sexual, adicción sexual, y entonces, era súper loco, o sea, ver cómo a partir de la ingesta de estos honguitos, ellos empezaban a narrar ya su experiencia como algo que estaban trascendiendo, ¿no? Que estaban curando, que había algo más en la vida que los podía sostener, ¿no? Y sobre todo en la ingesta con honguitos es así, es muy amoroso. Bueno, también depende como de cómo lo hagas y qué tipo de cosas tengas tú antes de ingerirlos, ¿no? Pero o con qué voluntad vayas también a ingerirlos. Este, pero para mí fue súper hermoso, ¿no? Era como una experiencia llena de amor, ¿no? Que te veía ser la naturaleza, digo, te hacía ver la naturaleza viva, ¿no? Como una cosa que tú decías, no inventes, soy parte de esta cosa que es, o sea, maravillosa y grande, ¿no? Y entonces no estoy sola, y entonces algo me sostiene, y entonces, ¿por qué me estoy preocupando por A, B, C y D? Si no tiene sentido porque soy parte de esto, ¿no? Entonces, eso mismo, ya cuando se hacía el círculo en colectivo y empezabas a narrar tus historias y todo esto, era lo que les pasaba a estas personas y entonces empezaban también como a sanar desde ahí, ¿no? mm, A mí de la parte artística, por ejemplo, en el Hikuri empiezan a salir, ya van a salir los bailarines, ¿no? Y mm, entonces empezaban a danzar, ¿no?
Y así, o sea, de una experiencia que no venía desde la razón ni desde la técnica ni nada de eso, sino que venía de la propia experiencia de la ingesta de la planta y del cuerpo, ¿no? De sus pulsiones. Y entonces de repente salía otro que decía, dame el tambor, ¿no? Y empezaban a cantar y cosas así, ¿no? Y entonces cuando yo fui a la ceremonia de honguitos, yo veía salir las artes por la tierra, ¿no? O sea, yo decía, es que claro, y aquí tocan el tambor, y aquí bailamos todos, y aquí cantamos todos, y veía así surgir todas las artes en un mismo lugar, ¿no? Y eso después cuando lo investigué académicamente, pues resulta que así nacieron las artes, ¿no? O sea, desde el Paleolítico la forma en la que concebimos el mundo fue de una forma artística y fue a partir de estos rituales, ¿no? De esta ritualidad. Entonces, y de ahí fue como empezaron a salir ya las artes y luego ya se empezaron a clasificar en cosas aparte, ¿no? Pero esta ritualidad me parece muy importante y que me parece que hay que recuperarlo en las escuelas, o las disciplinas artísticas, ¿no? Sí, valdría mucho la pena. Y tres cositas que estabas diciendo tú que me parecen clave y es la intencionalidad, ¿cierto? Que se le pone como hace ritual. Bueno, ya el ritual mismo. Y ya la integración de lo que sucedió, porque pueden pasar cosas, pero si yo no las integro, quiere decir, pues incluso en la educación también, cuando uno está en la docencia, uno siente que hay que cerrar las cosas, redondearlas, integrarlas, como mirar a ver cómo acercar uno eso que apareció y lo integra a su propia vida cotidiana, porque pues si no se hace todo ese trabajo, se queda solamente como cierto, lo que tú llamarías Sí. como hacer por hacer, pero como esa intencionalidad, poner ahí sí, como sí, es que la intencionalidad es muy importante y eso está muy relacionado también con el hecho pedagógico. Si tú lo pones a ver, esos tres momentos para una clase, para un espacio colectivo, es muy importante. Pero sí me gustaría como profesor poder indagar esos sueños colectivos que están resonando en ese grupo de estudiantes, porque es que cada grupo trae lo suyo y no puede uno, con las buenas intenciones, querer siempre poner en juego pues las cosas que a uno le apasionan, sino como cómo descubrir y con qué ritualidad yo es que voy a descubrir el sueño colectivo. Incluso por ahí yo veo unas metodologías del Dragon Dreaming que hablan un poco de hacer círculos de sueños, ¿cierto? Donde la gente va Ajá, compartiendo el sueño. Creo que en algún espacio me habrá tocado alguna vez hacer como un diálogo de voces, como esa metodología psicológica donde cada quien va contando el sueño y una voz que representa pues una persona pues le responde a uno y uno va como alimentando un poco más el sueño colectivo. Me acuerdo de una actividad hace como muchos años que alguien hacía eso, el Dragon Dreaming, y parecía como fantástico poder conectar a través de eso. Pero también un poco en pedagogía uno ve también como que las prácticas que conecten con el inconsciente y con la libertad así como yo no sé qué pedagogo era que arrancaba la clase, bueno, escriban libremente algo, como dejar a la libertad también hace que aflore también eso. Yo por lo menos en el dibujo como no es un dibujo representacional, sino que es un dibujo como un juego, y yo dibujo de una manera muy abstracta y me gusta es jugar con los colores, también a veces van apareciendo y se van revelando cosas, de cosas que parecen como muy oníricas, pero no son como la representación de algo, sino como la inmersión en un territorio de libertad, como que hace ajá. que eso, ese inconsciente como que aflore y es bonito porque ve uno como las reiteraciones de uno encontrarse con eso. Pero también cuando una vez tomé ayahuasca, pude entrar en el sueño del otro, que eso también me llamó mucho la atención. Ah, Ver sí, que hablé ajá, con alguien y me dijo, no, es que yo vi a alguien como, que es actualmente mi compañera, ajá, la vi a ella como en una cabeza de un puma blanco que estaba flotando. Yo estaba perdido en un momento, buscando la orientación porque cuando uno toma pues esta sustancia también pues el tiempo y el espacio se disuelven y la encontré, ella me llevó y luego charlamos y ella logró verse así y eso me pareció pues muy impresionante de poder ver que uno podría estar en el sueño del otro ajá, fantásticamente, pero solo pues con la ayahuasca, ¿cierto? Con el yagé, que se toma acá en las poblaciones andinas. Fue la única vez que tomé y fue una experiencia, y bueno, hubo otras, pues que darían para otra charla, pues muy larga, pero sí me parece fantástico eso que puede pasar también como una planta puede tener esa capacidad de interconexión de los sueños.
Sí, sí, sí. A mí me pasó una cosa similar en la ceremonia de Hikuri. Iba yo con mi mejor amiga y con otros amigos, porque además lo hice para mi cumpleaños. Mm, Pero mi mejor amiga estaba muy junto a mí en ese momento y estábamos viendo el fuego. mm, Y, o sea, pero estábamos como poseídas por el fuego, ¿no? Y entonces mm, le decía, ¿ya viste? Y la otra, sí, no sé qué, o sea. Pero, o sea, las dos habíamos visto lo mismo, justamente, ¿no? mm, Entonces, pero no sí, le dije, ¿ya viste esto que apareció ahí? No, o sea, simplemente le dije, ¿ya viste? Y la otra sí, y ya después, cuando ya entramos en el mundo profano, entonces ya empezamos a platicar y habíamos visto lo mismo. mm, Pero hay un libro de la Garza que se llama Sueño y Alucinación en el mundo maya y náhuatl, que narra que los chamanes podían entrar en los sueños del otro, ¿no? Y que no ingerían nada, o sea, era una capacidad que ellos tenían y que justamente era para recibir de primera mano como esta información del sueño y saber cómo curar a esta persona, ¿no? Y ver por qué camino llevarla. Y que incluso a veces les decía, necesitas ingerir tal planta, ¿no? O necesitas esto o aquello, ¿no? Pero que lo hacían sin ninguna planta, ¿no? O sea, que era ya una capacidad que ellos mm, tenían. Entonces, a mí eso me parece muy apasionante, mm. ¿no? Pero no, nunca he tenido la experiencia de entrar en el sueño de otra persona, ¿no? Porque hay otras cosas como de poner el cuerpo en el límite que lo hacen a través del ayuno o a través de otras prácticas que hacen que realmente generen ese temple y esa formación chamánica, pues de pronto no necesariamente tiene que ver la planta, pero deben haber en muchas tradiciones místicas del mundo muchas experiencias que, que, que vinculan y que hacen que la recepción y la capacidad de presencia de una persona pues pueda ser más alta y pueda sintonizar Sí. con otro conocimiento. Sí, me De acuerdo pronto de. el canto también puede ser una... Ajá, sí, sí, sí. Es que la respiración del canto, pues ya mete tu cuerpo en otra sintonía, ¿no? Entonces el Ujú, cuerpo es muy importante para estas prácticas, pero te digo que, por ejemplo, la psicología junguiana no lo toma tan en cuenta y menos los contemporáneos, ¿no? O sea, no, pues están ahí sentados. Y pues uno habla, pero pues habla también como desde la razón un poco, ¿no? O sea, es más fácil que entre. Y me hiciste acordar de los Lakotas, que tienen esta tradición de la búsqueda de la visión y ujú, que justo se van al monte, ¿no? Y que se van sin, o sea, con lo elemental, o sea, no comen, no nada, hasta que venga la visión, ¿no? Y entonces eso es justamente poner el cuerpo en otro estado para que llegue esa visión y luego compartirlo, o sea, regresan y comparten con la comunidad la visión, ¿no? Y pues lo mismo en la danza, ¿no? En estas danzas originarias, justamente la danza del venado, las concheras, no sé qué hay por allá en tu rumbo, pero todas estas danzas, también ponen el cuerpo en otro estado, ¿no? La meditación incluso, ¿no? O sea, también es una forma de entrar en otro estado de conciencia, ¿no? En un estado no ordinario. Incluso el mismo sueño, porque justamente eso me preguntaban, y entonces tengo que ingerir algo para lograr esto, y yo, no, no tienes que ingerir nada, ¿no? O sea, es una ayuda también, sí. o sea, quien le llama, pues tiene que ir, ¿no? Pero no es como obligatorio, ¿no? Y incluso por eso tenemos estas imágenes en los sueños, porque cuando dormimos, pues nuestro cuerpo entra en otro estado de conciencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental y que lo hemos olvidado y que hay veces que consideramos al cuerpo pues simplemente como nuestra herramienta, ¿no? Para estar en el mundo y es más que eso, ¿no? Es lo que somos, justamente. A mí experiencias así como místicas, como sin plantas, pero que pueden ser muy fortalecedoras del vínculo y de la claridad mental tienen que ver con los rituales, los mortuorios, o espacios Ah, donde uno está involucrado en la presencia de alguien y con la intencionalidad y con el amor como a flor de piel, eso puede tener. Y acá lo hacen también muchas comunidades también ancestrales afro e indígenas, los lumbalú, y prácticas donde está involucrando la música, la palabra y el amanecerse también, el ajá. amanecer, irse hasta el otro día y eso también tiene, incluso acá hay unas comunidades donde hay fiestas y bailes que duran días.
y eso también Sí. pues tiene como un estado de embriaguez y también he experimentado cosas como en carnavales. Carnaval, estuve Ujú. en el Carnaval del Diablo el año, a principios de este año en Río Sucio, acá en Colombia, y también sentí una energía y después también muy importante. A mí ya me habían hablado mucho del carnaval, pero y eso nos conecta un poco con algo que pensamos también en la Universidad del Futuro y es la posibilidad de hacer pronto nuestro primer encuentro de un festival que tenga un poquito de esto que hemos estado hablando, como que estos elementos Sí. puedan llegar y convocarse en un espacio, pues no un espacio que sea tan abierto para todo el mundo, sino que también un espacio para un grupo de personas, porque también hay una dimensión de lo sagrado que tiene que ver con lo pequeño y con lo privado, que uno no podría también Sí. en algún momento, para que la experiencia sea más poderosa, sí, uno lo podría hacer con cualquiera, pero como hay una intencionalidad de conformar un equipo y un grupo y fortalecer vínculos y seguir como trabajando, pues nos interesa mucho Ujú. imaginarnos. Creo que esta tarde vamos a tener una conversación un poco con algunas personas para de las metodologías que las personas tienen, cómo poder alimentar un espacio donde la creación artística, donde la ritualidad y también muchos de esos elementos que aumentan la presencia pues se puedan hacer evidentes y que puedan como fortalecernos. Ajá, fíjate que uno de los maestros que investigué, que se llama Nicolás Núñez, que también pues ha tenido que defender mucho su metodología teatral, porque se vale de todos estos conocimientos, ¿no? Y entonces muchos teatreros pues dicen que eso no es teatro. Entonces, pero pues es el origen del teatro, ¿no? Entonces, y ellos lo que hacían, él ahorita ya tiene 80 años, pero tiene ya 50 años o 55 trabajando en estas cosas, ¿no? Y ellos hacían nictémeros, que son estas velaciones donde cantaban, bailaban y leía mucho Artaud y a Grotowski y muy vinculado con las tradiciones originarias. Tiene una experiencia vivencial que desarrolló a partir de ir al Tíbet y estar en un monasterio y entonces aprendió la danza del sombrero negro y se dio cuenta que tenía mucha afinidad con la danza conchera mexicana. Y entonces creó una danza que ellos le llaman Citlalmina, donde la mitad es danza tibetana y la mitad es danza conchera, ¿no? Y entonces él dice que es como un hermanar estas culturas, ¿no? Y que tenemos como este fondo en común. Entonces, esa es una de las herramientas más poderosas que tiene su taller, ¿no? O sea, ahí es donde tu cuerpo entra, pues, en este ritmo del círculo, y entonces es donde empiezas a como sentir cosas, ver cosas, y después empiezas a crear en eso, ¿no? Pero la ritualidad ha sido muy importante a partir de estas velaciones. A veces se van a Mecameca, que es un lugar de acá también como sagrado. Entonces, y se fue con los tarahumaras, o sea, cosas así para caminar ese mismo rumbo que ellos tomaron y traerlo al teatro, ¿no? Entonces, muchas de sus obras son a partir de ahí, ¿no? De estas experiencias. Entonces, sí, me parece que es completamente posible y Mm, y sí, también era un círculo pequeño, o sea, no lo abría como a todo el mundo, mm. sino como él le llama su pandilla, ¿no? Entonces era esta pandilla las que iban y compartían y hacían y creaban a partir de eso, ¿no? Sí, maravilloso. Lorena, pues la conversación contigo, creo que han salido cosas que enriquecen mucho pues esta conversación. No sé qué de pronto quisiera de pronto comentar que de pronto no hayamos traído la conversación y que creas como relevante para lo que venimos hablando. No tanto como una pregunta, sino algo que de pronto esté surgiendo que sería chévere poder conocer. Mm, no sé, pero hace rato que hablabas de tus dibujos y esto Ujú, que haces, que dices que es muy abstracto, mm, a mí me venía a la mente Kandinsky, ¿no? Que es así ujú, como súper abstracto, pero tiene toda una connotación espiritual detrás de sus pinturas, ¿no? Y sí. entonces, a lo mejor como
Ajá, justamente pensarlo desde la no linealidad, desde lo no lineal, ¿no? Todas estas creaciones artísticas. Y no sé qué haces tú con tus pinturas, pero hay cosas que yo les digo a mis alumnos que es de póntelo enfrente, ¿no? De tu cama y contémplalo y velo y a ver qué te dice, ¿no? Y todas estas figuras que salen que podrían ser abstractas, pero siempre sale, no sé, un triángulo, un cuadrado, un círculo, ese tipo de cosas, tienen que ver también como con la totalidad, ¿no? Con esta conexión con lo divino, ¿no? Entonces, Jung, por ejemplo, decía que crear mandalas era Ujú. también un símbolo de esto, ¿no? Pero pues nada, solo invitarte, e invitarlos a los demás, pues que se sienten a pensar como en hacia qué tiende, ¿no? Su creación artística, hacia qué tema, hacia qué sentimiento, emoción, experiencia, ¿no? Tiende. Y a lo mejor por ahí encuentran respuestas para sí mismos, ¿no?